Bueno, pues señores, las 8:30 de la mañana y estoy metiendo esta cosita tan bonita que me ocupa todo el coche hasta adelante, para que veáis. Bueno, pues esto es lo que le vamos a poner hoy y ya veréis, a ver qué tal funciona. Buenos días por la mañana. Bueno, como habéis leído en el título, hoy tenemos una cosita muy interesante. Estoy aquí esperando a Laur con mi acompañante, la trompeta mágica que llega hasta allá atrás. Y no sé cómo me ha entrado en el coche porque está pegando en el cristal de adelante y todo. Ha sido una locura para meterlo en el coche. Que me dijo un suscriptor que la vendía, que iba a vender su coche y tal y cual, y la tenía él puesta. Y digo, bueno, pues si es una oferta interesante, la verdad es que la voy a coger. Y bueno, me hizo una oferta bastante buena y directamente tuve que ir a por ella, porque es que yo tengo cada calentada que, bueno, yo no puedo tener guardado dinero, porque en el momento que tengo algo ahorrado, viene alguien, me dice, oye, que venden esto, por tanto digo, ¡guau! Venga, va, para mí, y tengo que ir al momento a por ello. Así que bueno, pues nada, vamos a ir hoy a montar la línea, vamos a ir a un box. Estoy esperando a Laura a ver si baja ya de una vez el gordo. Como ya sabéis, la línea es recta, va desde adelante, desde el precatalizador, ¿vale? Desde el flexible que tenemos adelante, ahora después cuando lo desmonte lo vemos, y va a ir hasta atrás del todo, que lleva también una cola tipo como la que tengo, pero creo que es un poquito más ancha. Está bastante chula. Los diésel ganan algo de sonido al meterle directamente la línea. Si le metes un silencioso, si le metes algo así, directamente prácticamente no hacen nada. Yo el tema de la línea lo entiendo más que nada. Pues tú imagínate que tienes la nariz taponada e intentas respirar. No va a pasar el mismo flujo de aire ni va a salir que si llevas la línea directamente despejada. Pues más o menos es lo que hace la línea. Entonces no tiene ningún filtro para que pase, para que se queden los gases ni los retenga ni nada. Entonces sale todo directamente, con lo que vamos a poder ganar algún caballo que otro. No, prácticamente yo creo que no se va a notar. Y con esto, con la repro, admisión, intercooler y tal, vamos a sacarle bastante partido. Así que bueno, chicos, si alguno de vosotros tenéis línea, tenéis silencioso, queréis hacerlo, tal cual, yo voy a hacer unas tomas, voy a ponérselo, voy a hacer unas tomas delante, voy a hacer unas tomas del después, para que lo tengáis bastante claro y no os gastéis el dinero al tuntún si veis que nos apetece, siendo diésel o lo que sea. Según me ha dicho que la tenía puesta, nos va a descongestionar mucho la salida de gases y va a ir bastante mejor el coche. Pero bueno, eso hasta que no lo pruebe no lo puedo decir. Nada, y esto va cogiendo mucho color. Me estoy gastando una verdadera pasta. Si alguno tenéis el hobby de los coches, veréis que es un agujero sin fondo que no para. Así que nada, chicos, vamos a ver al Gordi y vamos para allá. ¡Pa! Bueno, aquí tenemos al Ingenio, que se ha tenido que poner mis zapatillas y yo me he tenido que quedar con sus chanclas, porque el Ingenio nos trae aquí y aquí no se puede estar con chanclas. Así que nada, vamos a poner esto y yo me salgo para afuera. Looking down, oh my God, shit. Fuck boy, you are not shit. If I like it, then I cop it. I ain't got no other option. Started this shit in the basement. Saw the vision and I chased it. I was hung over my main bitch. Now I got me a replacement. Now I see it's all changed. New change, but I swear I never changed up. Still sipping liquor, fucking with the same slush. New fade, but they will never fade us. Still right here, wanna come up with my day ones. Got pesos, I feel like Pablo. Ain't a boss, so I feel like Lonzo. If she find it, she might get a follow, but she might get blocked if she don't swallow. He conseguido infiltrarme 5 minutos, pero sigo con las chanclas. Aquí tenemos... ¿Quieres escape? Pues si quieres escape, te quedas con las chanclas, es así. Aquí tenemos ya que lo tiene todo montadito. Y nada, ha sido soltar este grande que va en varios tramos. Este, bueno, pues lo guardaré para ciertas cosas, que ya diré. Y nada, bueno, ciertas cosas que todos sabemos. Para ciertas cosas que sabemos todos. Lo único malo ha sido soltar el puente este para poder meter el tubo por ahí arriba. Y de aquí al flexible.
Your shit cannot find us. Everything gon' line up. I knew I said your. Venga, Laur, que tú puedes. Además, proponerlo. A ver, vamos a revisar. Esto está apretado, el puente también, esto también. Mira, este es el... ¿Lo has visto? Ese era el que tenía el otro. Aquí queda el otro cacho. Ah, Así que cuando pongas el escape para lo que todos sabemos. Esto aquí está bien, esto está bien, esto está apretado, le voy a dar otro apriete para asegurarnos. y ya estaría. He dejado espacio más o menos que metas los dedos para que no te... Para que no toque, ¿no? Pues si esto se calienta, que no toque ni que no roce tampoco, ¿sabes? Vale. Bueno, gente, pues escape montado. ¿Cómo suena? Veremos cómo suena ahora después. Venga, Willy Rex, dale a la llave. Oye, la llave mágica. ¿Tú qué piensas? Dale a la llave, a ver cómo suena el tractor. Mola mi chanta. ¿Qué te esperas? ¿Qué te esperas? ¿Eh? ¿Qué te esperas? ¿Cómo esperas que suene? Normal, ¿no? A ver, acelera. Dale fuerte. Vámonos, venga, vámonos fuera. Feeling like a Mario. A ver, tírate un recto para allá. Hijo de puta. Pero date la vuelta, desgraciado, que me has dejado aquí, hijo de puta. Bueno, chicos, pues nada, ya hemos hecho el cambio de chanclas por zapatillas. Y nada, bueno, muchas gracias a Laur por ayudarme, ¿sabes? Yo me he dado cuenta de que necesito un puto escape en mi vida. Ahora falta su línea para el MX5. Sí. Bueno, nada, tenéis su canal en la descripción, ¿vale? Para pasaros, aunque ya no suba nada de camión y esas cosas, pero bueno. Ahora después os enseñaré un poquito lo que le hemos quitado. A ti te ha molado, ¿no? A mí me ha molado, así que bueno, ahora os enseño eso. Vaya locura, chicos, la verdad es que me ha gustado mucho. Para que veáis un poco todo lo que le hemos quitado, ¿vale? Mirad lo que tengo aquí. A ver si lo puedo quitar un poco. Ahí está. Mirad qué pedazo de zambombo le hemos quitado. Y lo hemos metido en tubo recto. Y nada, pues así se ha quedado. Bueno, chicos, pues nada, he estado probando un poquito en carretera el tema del escape y tal y cual. Suena... Para ser diésel, la verdad es que no suena mal. Sobre todo el tema de la descarga del turbo, me encanta cómo suena cuando justo le aprietas y sueltas de golpe, que se escucha la turbina del turbo girar y tal. Me parece mortal. La verdad es que me parece que está guay. Pero bueno, ponedme en los comentarios, no sé si con la cámara se habrá apreciado. De todas maneras luego lo miraré cuando vea las tomas y todo eso. Así que nada, chicos, bueno, pues otra modificación más que tenía ganas de hacer. Y nada, la siguiente va a ser muy crema. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Muchas gracias a Laur. Y nada, darle like para más mandanga, suscribiros y nos vemos en el próximo. ¡Gas! A ver, tírate un recto para allá. Hijo de puta. Cuántos bobitos con esos cuentitos de gangster que solo se quedan en parla. Mientras que nosotros si hablamos de putas podemos mostrarlas. Escucho sus temas y pienso en terapia. No me pueden generar tanta rabia. Hoy te critican, mañana se acercan con la excusa de